muy bien. Bienvenidas a todas las personas que se van conectando a esta tribu virtual que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 4. Un ratito de media horita así de o el café o el té o la sobremesa o no sé. Y hoy tenemos a Eva que, que hará hacer unas reflexiones sobre la infancia y el acompañamiento que le estamos haciendo aquí a la infancia durante este confinamiento que un poco refleja bastante bien cómo tratamos a los niños y a las niñas en general. Ayer tenía yo un rebote cuando empecé la charlita con Ale, pero ahora han rectificado, vamos a poder salir el domingo. Bueno, este no era el principio de la charla. A ver, Eva, yo te conocí cuando yo llegué hace un poco cerca de 2 años o así, llegué yo a Gran Canaria y cuando estuve buscando crianza positiva, no sé qué, me saliste tú, como bastante así referente de la disciplina positiva, que no es exactamente lo que yo hago, pero que va por ahí. Y mira que me iba a decir que él te iba a tener en una charlita aquí, así que estoy muy contenta, muchas gracias por haber aceptado. Ahora te dedicas a dar charlitas también de un montón de cosas, no solo de crianza, ¿verdad? Sino más de relaciones y eso, además de tu espacio, que si quieres nos lo vas a contar un poquito. Y después ya empezamos con las reflexiones. Vale. Bueno, yo antes que nada, evidentemente darte las gracias, ¿no? Porque me tienes siempre presente para todas tus cosas, para todos los proyectos que tienes, siempre está ahí Elena, ¿no? Y yo hay veces que me siento un poco culpable porque yo nunca estoy como, ¿no? Como disponible y entonces me gustaría empezar, ¿no? Pues agradeciendo el que siempre me tengas presente y que en este proyecto que has montado ahora en el confinamiento de estar, ¿no? En esta tribu virtual, desde el principio ella me contactó y esa es una de mis primeras reflexiones, ¿no? De si yo en ese momento no quería saber nada de nadie, bueno, no quería saber nada ni siquiera de mí misma, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando esto empezó, todo el mundo se volcó, ¿no? Es decir, todo el mundo, hubieron como un boom de personas que querían como lanzar al mundo, ¿no? Como compartir, como querer ofrecer, y para mí fue como un shock, ¿vale? Yo creo que fue como mi ritmo de vida también constante, ¿no? Del no pararte, y esto era como el cambio, ¿no? Para sí o sí. Y para mí es importante que te agradezco también eso, ¿no? Porque fuiste capaz de darme ese espacio sin ningún tipo de juicio, ¿no? Yo por lo menos me sentí súper aceptada cuando te dije que no era mi momento de compartir, que estaba. Hubo otras personas que igual que tú me propusieron pues hacer directos, hacer muchas cosas y les dije que no, y es verdad que no todo el mundo se lo tomó como tú, así que te lo agradezco, ¿vale? Porque también de esto te das cuenta también, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que quieren compartir crianza, que quieren compartir educación respetuosa y son los menos respetuosos, ¿no? Porque Ya, si no respetas el tiempo de las personas, ¿cómo eres capaz de pensar en que puedes respetar el tiempo de los niños, ¿no? Entonces es súper contradictorio, pero bueno, todo tiene un para qué, ¿no? Y yo te agradezco ese tiempo que fuiste capaz de darme, ¿no? Y que cuando yo te dije, ahora estoy lista para compartir, ya lo que tenía que aprender, ya de momento lo aprendí, ¿no? Y tú estuviste ahí disponible otra vez. Entonces, gracias por eso. Y en esta reflexión, en esta línea, ¿no? Un poco viene mi primera reflexión, ¿no? Que era como, nos metíamos para casa, era como el confinamiento significa quedarte en casa, ¿no? Y para mí era súper curioso, porque para mí era como una salida, mi frase es como la salida es hacia adentro, es decir, la salida no está afuera. Todo el mundo está con la ansia ¿no? O con la preocupación de que ahora no me dejan salir, y es como, no, es que ahora la salida no está fuera de casa, ahora la salida está dentro de casa. Es decir, es que ahora las familias tienen diversas oportunidades, diferentes oportunidades, y por eso siempre digo también que era como, ahora tenemos que dar como recetas, no hay recetas nunca, pero ahora menos todavía, ¿no? Es como las familias tienen diferentes oportunidades y tienen que estar preparadas para enfrentarse como a eso, ¿no? Y bueno, pasé mis 2 semanitas ahí de esa viaje, ¿no? Interior,
y fue súper revelador, porque una siempre piensa que está como, ¿no? Que ya se ha quitado muchas capas, que tiene un crecimiento personal muy grande, ¿no? No, lo hablábamos ayer con Alejandra, esto es constante, constante, todo el rato la vida te va poniendo y todavía hay capas. Pero es curioso porque cuando llegan estos momentos, yo siempre digo, ¿no? Que hay como varias crisis existenciales a lo largo de la vida de una persona que te hacen como verle el estilo de vida como muy marcado, ¿no? Y evidentemente una de ellas pues está en la adolescencia, evidentemente, ¿no? Que te produce este cambio, otro en cualquier tipo de crisis que puedas tener, ¿no? En las relaciones, cuando tienes una situación muy traumática, por ejemplo, o estás cerca de experimentar lo que es la muerte, ¿no? Tienes también otra crisis. Y es curioso porque para mí esto me ha supuesto una crisis a nivel personal porque me he dado cuenta de mucho, de un estilo de vida que se supone que ya lo conocía, pero ahora como no tienes ninguna vía de escape, como no tienes ninguna excusa que ponerte, como no tienes ningún otro proyecto de la mente, dices tú, aquí delante, ya no hay más, ¿sabes? Entonces eso es súper importante porque al final considero que el darte cuenta de esto, y considero que lo deberían de hacer todas las personas, ya no solo las madres y los padres, ¿no? Bueno, y las personas que se dediquen a la educación, pero todos deberíamos de hacer ese viaje interior de decir, oye, esto qué es lo que me viene a mostrar, más allá de, ¿no? De que tenga que estar con mi familia o que no, porque al final hay muchos síntomas y yo siempre digo que cualquier síntoma que experimentan los niños es una necesidad no satisfecha, ¿no? A no ser que sea algo funcional, ¿no? Pero cualquier síntoma que experimenta el niño, y decimos síntomas, por ejemplo, pues yo qué sé, los miedos, los retrocesos, sí, la hiperactividad famosa, cualquier tipo de síntoma es una necesidad no satisfecha. Ahora, ¿no? Claro, todo esto, ¿no? Pero dando un paso más allá, es decir, los niños tienen necesidades no satisfechas, pero los adultos también tenemos necesidades no satisfechas. Y Ah, entonces era como, ¿cómo voy a pretender yo satisfacer las necesidades de mi hijo si ni siquiera estoy escuchando las mías? Es decir, eso es como irte a los dos extremos. A mí siempre me gusta decir así, que normalmente en esto de la crianza respetuosa decimos que el niño está en el centro, y a mí me gusta romper mucho con esta idea porque a mí me gusta decir que el niño está en el círculo junto a mí. Y no, porque si no estaríamos en una relación otra vez de verticalidad. Claro, entonces es un círculo y en el círculo estamos todos al mismo nivel, ¿no? Entonces es como, ¿cómo pretendo yo satisfacer las necesidades de mi hijo si no sé lo que me pasa? Y recuerdo al principio de esta semana que decían, ay, pero si tú eres siempre la que acompaña, si tú eres, ¿no? La que da ánimo, la que alienta, ¿cómo es posible que ahora, ¿no? ya, escondido en tu madriguera, ¿verdad? Sí, sí, es decir, era como, pero y entonces y no estás haciendo nada con los niños, pues y comparte lo que haces con los niños, ¿no? Era como, y yo decía, la gente no entiende, decir, y por eso esto es una de las reflexiones que quiero hacer, ¿no? Que primero hay que mirarse, hay que ver qué necesidades no están cubiertas tuyas, y ahí cuando te miras de verdad con el corazón y sin nada de juicio, sin nada de culpa, ¿no? Con la compasión con la que tenemos que mirar a nuestros hijos y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros, es cuando realmente podemos aceptarlo. Y Claro. vamos a ver ese síntoma como una necesidad no satisfecha, porque también es una necesidad no satisfecha nuestra. Y Y sobre todo ahora, para nosotras también fue un shock, ¿no? De repente, bueno, en mí no cambió, no cambiaron muchas cosas, pero en la mayoría de la gente ya no puedes ir a tu negocio, no, ya no tienes ingresos. Ha cambiado tantas cosas que te ponen en peligro, no solo de salud, sino económicamente, que si no te das ese espacio a ti, ¿cómo vas a...? Sobre todo desde eso de que sienten nuestras emociones los niños y las expresan ellos si no queremos expresarlas nosotros. Entonces, claro, vas a querer ocuparte de ellos cuando están expresando algo que te corresponde a ti, ocúpate de ti, ¿no? Y después da el tiempo, está claro. sí, sí, además, yo siempre digo, a mí me gusta hacer siempre el símil del bambú, ¿no? Que el bambú es y yo siempre digo que es decir, que de las crisis estas existenciales no salen los más fuertes, se salvan los más flexibles. Esto es un mensaje que yo siempre le digo a Jorge, a mi hijo el mayor, ¿no? Es Qué decir, no bonito. es, no es el más fuerte, es el más flexible, y aquí es esto, ¿no? Es como o cambia o sufre. Y el sufrimiento puede venir de dos cosas, es decir, el sufrimiento viene de las situaciones reales de la vida, y ese sufrimiento entonces se soluciona con soluciones, Que lo o, llaman dolor, no sufrimiento, ¿vale? sí, Sufrimiento desde eso es la interpretación y todo. claro,
los que tú le añades y todos los juicios a ese dolor que es natural y que por claro. el que todos pasamos. Y ese se soluciona con soluciones. No, Claro. no se soluciona con otra cosa, se soluciona con soluciones. Y después está el otro sufrimiento que desde la psicología adleriana nosotros le decimos que es el sufrimiento del estilo de vida, que este es el que tenemos que hacer mirar, ¿no? Que o se soluciona o con terapia o con crisis existenciales que te dicen qué es lo que, ¿no? Qué es lo que viene esto a decirme, ¿no? Y esto es también un poco importante para decírselo a los niños, ¿no? También para acompañarlos, es decir, aquí no se trata como de aguantar y de ser fuerte, sino de ser flexible, ¿no? Y creo que de manera inconsciente, sobre todo en lo que he visto, ¿vale? Y eso que estoy poco en las redes, pero en lo que he visto es como las familias tenían una presión por hacer, ¿no? Y además un lema que yo También, siempre digo. también en parte Eva venía del cole, que de repente todo el sistema educativo se volcó también en esto, ¿no? Sí, pero por eso, es decir, es en el hacer, nos volcamos en el hacer, no en el ser, es decir, todo está alrededor del hacer. Nos quejamos de un modo, de una sociedad consumista, de las exigencias de la sociedad, y después resulta que nosotros no somos contrarias a eso, ¿no? Es decir, en las redes lo que salía no salía, bueno, siempre, ¿no? Nunca sale el que tenga un mal día, siempre sale las actividades bonitas, el que hace 20 millones de cosas, el que está en todos sitios, entonces es como un poco a la familia se le pone un eslabón, un listón Mi- muy alto de exigencia, ¿no? Y sobre todo de exigencia desde el hacer, no desde el ser. Y para mí eso va asociado a una falta de libertades, ¿no? Que dice, no, pero si ya estamos privados de nuestra libertad. Y aquí yo también digo, es decir, la gente dice, por ejemplo, hace unos días que publiqué lo de que yo no pensaba decirle a mis hijos nada de que se podía salir a la calle, ¿no? Pues también me enviaron algún mensaje, pero es que no quieres que tus hijos salgan a la calle. A ver, yo sí, la primera, pero y particularmente en mi caso no son mis hijos los que necesitan salir a la calle, soy yo la que necesita salir a la calle, ¿no? Porque ellos lo llevan muy bien. Pero sí, sí quiero que salgan a la calle. Lo que pasa es que yo no siento de este confinamiento como una privación de mi libertad. Y eso también se lo he explicado a ellos desde el principio. Es decir, aquí yo trabajo mucho desde la psicología adleriana y uno de los principios de la psicología adleriana es el sentido comunitario. Es decir, y el sentido comunitario es sentir con ojos de otro, es decir, que para los otros, ¿no? Hay como varios aspectos que son 4 componentes de ese sentimiento comunitario: la empatía, el sentimiento de pertenencia, de que todas las decisiones que tomamos es para sentir que pertenecemos, la cooperación y la solidaridad. Y aquí es súper gracioso porque durante mucho tiempo todos los que seguimos y queremos una crianza respetuosa hablamos de la motivación de los niños, que la motivación salga de dentro de los niños, que no es, queremos evitar los castigos, queremos evitar el autoritarismo, queremos evitar, pero después le decimos, no, hijo, no podemos salir porque otra persona no nos deja. Y nos acabamos de tirar por tierra todo lo que queremos, porque ya dejamos de hacer algo porque otra persona no quiera, ¿no? Entonces ahí es donde está la jerarquía, hay un poder, entonces como, jolín, pues acabo de tirar por tierra 5 años de que yo llevo diciéndole a mi hijo relaciones horizontales, todos estamos, no, opinamos, contamos con los demás. Entonces el mensaje para mí desde el principio ha sido, para mis hijos y para las personas que me han llamado y que han necesitado, el mensaje que yo he dicho es sentimiento comunitario, es decir, no salimos de casa porque la decisión que tú tomas de no salir de casa ayuda a que otras personas, es decir, y aquí tú tomas una decisión, la decisión que tú tomas es el pensar en que otra persona puede estar bien por esa decisión que tú tomas. Entonces ahí la motivación sale desde dentro, una motivación intrínseca, no una motivación extrínseca que sale de fuera, ¿no? No es como algo que estamos sometidos, que somos víctimas, porque al final, fíjate, son emociones y son palabras que vienen a nuestra cabeza, falta de libertades. Que no digo que no tengamos falta de libertades, pero si yo estoy metiéndome en ese bucle de me han privado de mi libertad, no puedo hacer esto, no puedo, estoy metiéndome en un bucle sin salida, en una agonía. Y al final mis hijos lo ven, ¿no? Entonces, para mí eso también es otra cosa fundamental de este Yo confinamiento, ¿no? lo noté un montón los primeros días porque a mí también me pasó ese pensamiento y
Y veía también en las redes la gente enfadada porque están saliendo, porque no sé qué, y es verdad, yo me enfadaba y decía, pero si el vecino saca 4 veces al día al perro, en el momento en que dije, esto no puede ser, yo estoy eligiendo quedarme, porque además esto va a ayudar. Entonces fue como mucho más suave, mira, yo elijo quedarme, mira, él ha elegido salir, bueno, algo tendrá o no, me da igual, yo sigo eligiendo quedarme, ¿no? Sí tiene, lo que tiene es un sentimiento comunitario bajo. Ah, Eso es lo que tiene, es decir, ¿no? Y al final, estas situaciones lo que dicen es como, no, pero la gente se ha vuelto súper empática, jolín, la gente está sacando lo mejor de sí, lo mejor y lo peor. Es lo peor, decir, viendo están de sacando todo. las dos cosas porque lo mejor sí, pero lo peor también. Entonces, como si me centro, es otra vez, ¿no? ¿Qué decisión quieres mostrar a tus hijos y qué decisión quieres mostrarte a ti? Es decir, ¿por qué camino quiere ir? ¿Quiere ir por ese camino de la humillación, de la crítica, del juicio, o quiere ir por el camino de la aceptación, de la liberación de tus decisiones? Y al final tú eliges, claro que eliges, tú eliges. Claro, tú eliges si quieres estar todo el día castigándote y frustrándote porque no me dejan salir, porque no puedo hacer esto, porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo, al yo quiero, quiero, quiero. ¿No? Elijo, elijo. Entonces, como, claro, entonces como, yo siempre digo y esto lo he aprendido también, porque yo se lo digo a muchos clientes, ¿no? En asesoría y a muchas familias siempre lo digo, ¿no? Que si quieren quedarse sin amigos y sin familia, intenten sustituir el yo quiero, yo no, que dicen, no, que es que no No, puedo, no no tengo puedo, no puedo, tiempo, no puedo. ¿no? Por el no quiero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Elena me dice a mí, no, venga, que en directo, y yo le digo, no, no puedo. Pues yo cada vez que diga no puedo tendría que decir no quiero. Vale, lo que pasa es que les digo que no hagan mucho esto porque se quedarían sin amigos, sin pareja, sin familia. Pero es verdad, ese cambio en la mente es súper importante. Es que las palabras importan tanto, esto también lo hablamos mucho, ¿no? Cómo influyen las palabras. Y eso también cuando te dicen, no me da la vida, que una vez lo hablamos, lo hablábamos en la Superwoman, ¿no? No me da la vida. No, no es que no te dé la vida, es que no lo estás priorizando, no lo estás Eso, eligiendo, lo estás poniendo en la parte de arriba de tu lista. Entonces, observa de verdad que no te sirva de claro. excusa. No, oye, pues sincera, oye, pues no quiero, no he querido, no priorizo salir a hacer deporte todos los días, oye, pero no busques, o sea, asume que es tu Sí, elección, mucho sí, más. mm, Es mucho más. sí. Y con los niños está guay también eso, porque así seguimos siendo modelos, ¿no? Modelos coherentes. Y al final el mensaje que transmiten, ¿no? Que cortocircuita, es que cortocircuita, porque al final es como los niños no están en su cerebro lógico, ¿no? Están en su cerebro más emocional. Y cuando tú les explicas, es que además es súper curioso porque los metemos en una vorágine de duda, ¿sabes? Nosotros los adultos, que son las nuestras y se las transmitimos a ellos, ¿no? Es lo que te digo. De repente no, pregunta, sí, decir esto, relaciones horizontales, tú trabajas todo el santo día con relaciones horizontales y después resulta que le dices que es que no puede salir porque otra persona no quiere que salga. Fíjate la confusión, ¿no? Es como, no, pero si, por ejemplo, yo digo, Jorge, si en el cole, si a la profesora te dice esto, ¿no? Y tal y cual, y bueno, y a ti hay algo que no te parece bien, bueno, pues tú puedes preguntarle, ¿no? Pues tú puedes decirle, tú puedes aportar ideas, y es como, y ahora le digo que no, que todo eso está vetado, ¿no? Entonces es Hombre, como, es que está vetado, pero también, Eva, tampoco, ¿cómo salimos de, o sea, en la sociedad funciona así, pero es verdad sí, que podemos vivirlo así o podemos, ¿no? Pero es verdad que claro, hay leyes que nos rigen, que nos han pedido que nos quedemos en casa, que están penándolo con multas, ¿no? Si nos cogen y no... Bueno. claro, pero esa es la sociedad contra la que, supuestamente contra la que luchamos, contra la que no queremos, o por lo menos yo, vale, no voy a meter a nadie en el cajón, pero la que yo no quiero, es decir, yo quiero evitar o quiero contribuir a que no hagan falta eso, es decir, a que la sociedad sea una sociedad que piensa en el sentido comunitario y realmente no hicieran falta las multas. ¿Sabes? Porque una multa es un castigo. Una Total. multa que está en casa es el niño en el rincón de pensar, o el niño sin tele, o un niño con los juguetes en la basura. Es decir, es una multa, es decir, no cumplen las normas que una autoridad está poniendo. Eso no haría falta, igual que no hace falta en casa, si todos hablamos el mismo idioma, si nos comunicamos, si nos expresamos. Y aquí ya, bueno, hablando a nivel macro, evidentemente nosotros nos comunicamos y nos expresamos cuando llegan las elecciones. Vale, entonces como, claro, podríamos seguir tirando mucho el hilo, pero esto con niños más mayores también se les puede decir y se les puede explicar.
Además salen ideas súper interesantes, ¿eh? Claro, es Y ya decir, si en algunas clases alguna vez el profesor, la profesora deciden poner las normas conjuntas conjuntamente, es impresionante cómo cambia y cómo se cogen ese poder y cómo son mega respetuosos de ese funcionamiento del sistema claro, que... por ejemplo, esa es mi primera dinámica cuando voy al aula, es decir, trabajado en la aula, tú puedes empezar de 20.000 millones de opciones, pero la primera para mí es el trabajo el trabajo de ponemos las normas todos juntos. Es decir, un niño no puede entrar a un aula y pensar, hay un cartel impuesto de no se puede levantar, no puedes comer, no se puede beber, no puedes hablar, no gritos, no, ¿sí? Es decir, mmm, los niños tienen que formar parte de esas normas, ¿no? Y tienen que saber, y sobre todo yo vuelvo, insisto siempre en eso, ¿no? En saber que las decisiones que ellos tomen pueden favorecer a otras personas, favorecer o perjudicar, ¿no? Y que al final tú tienes la elección de poder elegir si la decisión que tú tomas puede ayudar o puede empeorar, ¿no? La vida de otras. Entonces, esto es súper revelador para mí, el que esto se siga, ¿no? Pues manteniendo, es como mi granito ahí siempre, mi pico y pala está ahí. Y que vas viendo resultados. Mira, y entonces tú te encerraste durante las 2 primeras semanas, Yo me tu encerré. gente, tu familia, de tu espacio, flipando contigo, ¿no? Me imagino. Sobre todo porque, claro, yo recuerdo cuando empecé y estaba el superdebate, había superdebate, tareas sí, tareas no, que los profes nos den más cosas, ¿no? Que no nos den tantas, todo el rato buscando actividades, dejen a los niños libres, ¿no? Había un montón de debate con todo esto. Yo es que, es decir, bueno, yo creo que la familia de mi espacio, no sé si habrá alguna escuchándome por ahí, porque no he estado viendo quién se conecta y quién no. Eh, las familias de mi espacio, de todas formas, ellas sabían, porque yo lo comuniqué, para mí fue un shock, ¿no? Entonces yo lo comuniqué desde el principio, yo creo que siempre me gusta mucho, uno de mis valores fundamentales es la honestidad, ¿no? Entonces, como para mí fue fundamental decir que en este momento yo estaba con otras historias y no podía. Y de todas Disponible. formas, claro, y de todas formas es que considero que, es decir, ten en cuenta que la escuela es 0,6. Entonces, tú puedes mandar 20.000 actividades y 20.000 cosas, y que eso otra cosa, si quieres, ahora hablamos, pero para mí esa edad es cuidado, esa edad es atención, esa edad es presencia, es decir, no es otra cosa, ¿sabes? Entonces es como que sí, que podemos hacer un montón de actividades y podemos hacer un montón de cosas, pero la pregunta es, ¿para qué la quiere hacer? ¿La quiere hacer para compartirla? ¿La quiere hacer para hacerte sentir mejor madre? ¿La quiere hacer porque no controlas que tus hijos se aburran? ¿La quiere hacer porque tú... Muchas veces porque tú tienes que darle muchas familias que tenían que trabajar y que La... necesitaban tener ocupadas a sus criaturas, entonces... Fíjate, eso es, pero es decir, si tú tienes que tener ocupado a los niños, es decir, es porque los niños, aquí viene una reflexión profunda que me puede caer, ¿no? Pero es decir, Que caiga, creamos que debate. me voy a buscar muchos enemigos, pero a mí me da igual, ¿sabes? Yo eso lo digo. Mi pregunta es, si tú tienes que tener muy entretenido siempre a los niños, es que los niños están faltos de habilidades. Es decir, si mis hijos están todo el rato demandándome a mí, es que ellos no han entendido, es decir, entonces es que yo, es decir, no le he dado el gimnasio necesario para entrenarlo en esas habilidades. No sé si me explico. Es Sí, decir, sí. si Y yo de eso necesito tener... mismo, Claro, si yo necesito, porque yo tengo que trabajar, por eso esta es una de las cosas que yo decía, cuando la gente me decía, no, pero bueno, no está mal, ¿no? Es decir, vale, sí, nos quedamos en casa y tal, y yo que yo seguía metida en mi mundo, era como, vieron, la gente no entendía, seguía estando aquí. Es que decir, parar. claro, seguía estando en la mente, seguía estando en los pensamientos, ¿no? No había pasado todavía al sentir, no había pasado todavía al corazón, porque tú cuando pasas al corazón, esas son las cosas que te molestan. ¿Cómo voy a equilibrar yo mi teletrabajo? ¿Cómo voy a equilibrar la atención de los niños? ¿Cómo voy a equilibrar todo este tipo de cosas? Al final eso genera una emoción en ti y que tienes que saber qué respuesta les vas a dar, porque si las das en el momento en el que te salen, probablemente sea una mala respuesta, ¿sabes? Entonces, como muchas personas estaban todavía aquí, sin Y hacer a como la vez, ese... para ocuparse, para evitarse sentir ese miedo, esa angustia, esa incertidumbre. Claro, por eso yo digo que muchas familias era como una doble cara, ¿no? Es decir,
sí, es verdad, yo tengo que tener entretenido porque tengo que trabajar, que yo ahora digo, ahora, ¿sabes? Decir, esas amigas que tenía que decían, pero tú estás en casa, porque al final Jorge se escolarizó ahora, ¿no? Excepto hasta los 3 y medio, pues prácticamente ha estado conmigo en casa, ¿no? Y yo seguía preparando talleres, seguía haciendo charlas, decir, ¿no? Era como, seguía haciendo lo que están haciendo ahora, teletrabajando con un niño en casa, ¿no? Y la gente decía, no, pero es mucho peor salir a trabajar. Claro, tú que estás en casa todo el día, ahora yo me río. Ahora, Ahora ves, ¿no? Lo que claro, significa. ahora te parece difícil estar en casa con niños, teletrabajar, llevar la casa. Ahora no es tan guay estar en casa, ¿no? Ahora sí quieren ir todos a trabajar fuera. Cuando entonces fíjate, pero en este punto también, entonces yo digo, cónchale, si hay muchas familias que les falta esto, es como, véanlo como una oportunidad de aprendizaje, como esas oportunidades que dije al principio de que entonces hay un gimnasio que entregar, es como, chapó, es decir, tengo que entrenar a mi hijo en las habilidades de que sea capaz de hacer esto solo, o de que sea capaz de hacer esto sin una supervisión constante, porque al final eso en la vida, eso no es sano para la vida real. Es decir, en la vida real no va a haber una persona que esté pendiente de mi hijo constantemente las 24 horas del día. Entonces, como, oye, yo también quiero darle en su mochila, quiero enseñarle esas habilidades, ¿no? Y una de las habilidades es esa, ¿no? La independencia, la autonomía y la creatividad. Decimos ahora, no, pero es que quieren hijos creativos. Cónchale, pero es que a la primera que se aburren tenemos un miedo, es decir, le tenemos miedo a que los niños se aburran. Y con esto también ha salido un montón de debates, como, y yo siempre digo, es decir, si una persona, y aquí hablo yo por experiencia, es decir, si una persona tiene miedo a que sus hijos se aburran, probablemente no es el niño, el adulto, el que tiene miedo a que se aburran. Y aquí yo siempre digo, oye, ¿qué pasaba en tu infancia cuando te aburrías? ¿Sí? Es decir, ¿cómo estaba visto el aburrimiento? Porque sin ir más lejos, en mi caso había una creencia constante del aburrimiento, es pereza, el aburrimiento es falta de hacer, es vago. Entonces es como, si tú no Ujú. detestas esto, es decir, es como, claro, si mi hijo se aburre es que no hace nada, es que no trabaja, es que es un vago, ¿sí? Claro, Fíjense, no vas claro, a eso, resultado. ¿cómo no voy a dejar que, no? Entonces, como si el adulto no se trabaja primero esto, es como, ¿cómo voy a llegar a conectar? Lo que voy a querer es, no, que no se aburra nunca, ¿no? Es como, pues no, Aprovechando el tiempo. pues claro, es que si se aburre va a ser lo maravilloso, es decir, En ojalá, ¿no? madre, siempre estás a punto, qué guay que estás aburrida, estás a punto de crear, estás a punto de llegar la imaginación y la creatividad, solo tienes que esperar un poquito más. Sí, 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 o por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que te aburriste? Cuando a lo mejor me dicen, ahora mis hijos fue súper gracioso porque al principio, en las primeras semanas, salía un vídeo circulando por ahí de que decía, ¿no? Salía un hombre a la ventana, no sé si lo viste o lo vieron, pero No, salía un hombre a la ventana y decía, me aburro, gritando, ¿no? no. Bueno, pues esto fue uno de los vídeos estos que circulaban por WhatsApp. Y entonces yo se los puse a los niños para que lo vieran, ¿no? Y es súper gracioso porque cuando ellos están así, como ya llevan mucho rato haciendo alguna actividad o algo, de repente los escucho decirle uno al otro, ¡me aburro! Es súper gracioso porque se lo dicen uno al otro, ¿no? Entre los dos. Y yo siempre le digo, cuando ya de todas formas creo que saben que saben la respuesta, ¿no? Pero cuando venían, por ejemplo, me aburro, ya no sé qué hacer, ¿no? Hay muchas estrategias, hay algunas personas que utilizan lo del tarro del aburrimiento, que es que ponen muchas ideas dentro y demás, ¿no? Yo siempre le pregunto, la pregunta básica, le digo, ¿y cuándo fue la última vez que te aburriste? ¿Sabes? Entonces ya está, solo con pensar cuándo fue la última vez que se aburrió, ya está pensando, es decir, ¿no? Entonces yo Ya está ocupado. ya está ocupado. Es decir, bueno, pues ahora dale. Y también es decir, cuando te aburres, ¿no? Es como, ¿cuándo fue la última vez que tú te aburriste? Y cuando fuera la última vez, seguro que creaste algo, seguro que hiciste algo de manera diferente. Entonces también el aburrimiento es como una de las cosas que nos viene a pasar ahora. El aburrimiento es esa emoción que nos va a permitir hacer algo diferente, salir fuera de nuestra monotonía, salir de lo que consideramos para nosotros como normal. Es como una maravillosa oportunidad también, ¿no? El gestionar esa emoción para decirle, oye, es que si yo no me llevo a aburrir, esto no lo hago. Ya. ¿Sabes lo que yo veo también? Por experiencia también, porque me estoy dando cuenta ahora que muchas veces se ponen a hacer mucho ruido, ¿vale?
los que tienen hermanos, los que son hermanos y hermanas, pues empiezan a pelearse, no sé qué, y entonces eso sí que ya es la super llamada de atención, ¿no? Hacer mucho ruido, correr cuando tenemos la vecina abajo con una bebita, no corra, ¿no? Entonces, y porque después saben que muchos utilizamos las pantallas para, vale, te aburres, pues toma, ahora yo no me voy a ocupar de ti porque tengo que hacer cosas, pues toma pantalla. Yo creo que ahí hay mucho, ¿no? De, bueno, si hago mucho ruido y insisto un poco, pues me cae pantalla, ¿no? Entonces un poco, bueno, no sé si a ti te ha pasado porque tú tienes, claro, todo ese espacio, todo Montessori y todo eso, pero las familias que utilizamos mucho más las pantallas para comprar la paz, pues nos vemos en esa situación, ¿no? No sé Claro, si... yo siempre digo que es decir que yo también compro pantallas, ¿vale? Lo que le hago, la única diferencia que yo suelo hacer y que además se lo suelo decir mucho a la familia, es decir, cuando lo hacen no las doy, porque sería como decirle al niño, es decir, consideramos que el niño es como el libro en blanco, ¿no? Que está escribiendo. Todos nosotros escribimos nuestro libro, es decir, cuando nacemos escribimos un libro. El libro se va a formar con nuestro estilo de vida, es lo que nosotros llamamos como el estilo de vida. Y el estilo de vida está formado por quiénes somos, cómo son los otros y qué es lo que tengo que hacer yo para pertenecer. Entonces, en ese libro se van escribiendo una serie de historias, una serie de situaciones, una serie de experiencias que vamos teniendo hasta alrededor los 5 años. Como siempre decimos, a los 5 años está la primera edición del libro mandado a imprimir, ¿no? A los 5, alrededor de los 5, ¿no? Y después salen muchas ediciones, pero todas las ediciones que vienen saliendo después vienen a verificar lo que ha escrito en el manual primero, en la primera edición. No lo Entonces, había claro, oído nunca, qué claro, guay. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando mi hijo hace ruido y está esperando eso, ya en su libro hay escrito, claro, yo pertenezco y yo voy a obtener un servicio especial cuando yo hago esto. Y entonces, claro, es decir, ¿cómo no lo voy a hacer si de esta manera yo siento que soy importante, yo siento que pertenezco y encima obtengo una recompensa, ¿no? Que sería, por así decirlo. Entonces yo cuando hacen mucho eso, les digo lo que veo, es decir, una descripción literal. Oye, Pues, sí, veo que están haciendo mucho ruido, que quieren jugar a saltar, que quieren jugar a correr y tal, y eso es lo que están queriendo hacer. Y entonces, claro, ya es como, desde que viene la pregunta, ya lo vuelve a dejar otra vez, ¿no? En caos, ¿no? Y entonces, pues él me dice, no, pues a lo mejor quiero ver la tele. Ah, vale, pues entonces no necesitas hacer eso. Es decir, rompo esa escritura de ese manual. Es decir, lo que rompo es como la creencia que hay asociada a si hago esto, consigo esto, ¿no? Entonces le digo literalmente, no necesitas hacer ruido para decirme que quieres ver la tele, ¿no? toma Entonces, herramienta, apunten bien, gentilla, por ahí, ¿eh? Súper. no funcionan siempre, ¿eh? No funcionan Bueno, siempre. pero sí que es una intención bonita y es verdad, ¿no? Oye, vamos a dejar las cosas claras. Tú quieres la tele, pídeme la tele. Vamos a organizarlo, vamos a hacer un planning o no, si no eres de plannings, pero Sí, vamos sí, a... sí. Entonces, pero dime claramente. Y sé Mm. tú consciente, porque a lo mejor, claro, no son muy conscientes cuando son pequeños, pero sí que al tú ponerles palabras les estás dando conciencia, ¿no? Entonces, que tú Nos- seas consciente claro. súper... En psicología adleriana se trabaja mucho con el reflejo, ¿no? El reflejo de la cara y entonces se le pregunta mucho a los niños y entonces con la respuesta que den, tú sabes, ¿no? Si lo típico, si se ha hecho así, ¿no? Y muestra una pequeña sonrisa o, ¿sabes? O a lo mejor hace así con los ojos, ¿no? Entonces ves como el reflejo de verificación. Y entonces yo lo hago mucho con mis hijos, muchísimo. Le pregunto y le digo, Jorge, quizás lo que tú quieres hacer es que por eso, no, por ejemplo, se levanta a las 4 de la mañana y me dice que quiere leche fría de la nevera y vivo en un duple, es decir, que tengo que bajar. Respuesta negativa, ¿vale? O sea, Respuesta, no es por la leche ni por las 4 de la mañana, es porque claro, claro, es que tengo que bajar, que una escalera no es lo mismo que, ¿sabes? Un pasillito y voy a la cocina, no, ¿sabes? Decir, no. Y encima cuando subes de las escaleras, una que está poco acostumbrada al ejercicio físico, sube y te acuestas en la cama y estás como acelerada. Y tú dices, no, ni hablar, ¿sabes? No voy a pagar ese precio. Entonces yo le dije evidentemente que no, pero por la mañana, fíjate, ¿no? Entonces, por la mañana yo siempre les pregunto a los dos, les pregunto que qué tal han dormido, que si han tenido algún sueño, ¿no? Que bueno, así, ¿no?
Y él me soltó esta mañana, esto pasó la semana pasada, y él me soltó esa mañana y me dijo, he dormido muy mal. Y le dije, sí, ¿y eso? Y dice, sí, porque me levanté en mitad de la noche y no me quisiste dar leche fría, Toma. ¿sabes? Pero lo gracioso fue que él, como yo le dije que no, quiso llamar al padre. Quiso que yo llamara al padre, porque sabe que evidentemente el padre se la hubiera dado, ¿vale? Y entonces yo le dije que no, que tampoco iba a llamar al padre, que si él necesitaba leche fría podía bajar él por la leche o podía ir a él a avisar al padre. Tenía esas dos opciones y él podía ¿La elegir que la tiene, recuerda? cinco, cinco años, bueno, 5 y medio. Y entonces le dije que podía ir y fue gracioso porque después cuando llegó el padre se lo contó y le dijo, ¿sabes que yo quería qué tal? Y entonces yo, fue como muy revelador, ¿no? Que para él fue como una toma una decisión como muy importante que le había afectado. Y para mí esto, cuando el niño sigue dándole vueltas, es Hace más. como, sí, es como que él está escribiendo en ese libro de vida. Es como que eso podría llegar a ser un recuerdo infantil, ¿me entiendes? Es como con lo que ahora en terapia trabajamos con los recuerdos infantiles, ¿no? Él podría llegar a contar dentro de 20 años y yo una noche me desperté y le pedí a mi madre, ¿no? Claro, y mi madre no me dio, ¿no? Y entonces yo en ese momento fue súper gracioso porque le dije, Jorge, ¿tú necesitabas algo más que la leche fría? Y claro, entonces él me dijo, no. Y yo le dije, no, es que creo que para ti era tan importante, es decir, que creo que en ese momento tú necesitabas algo más que la leche fría. Y de repente hace, con la boca, ¿no? Y yo le dije, ves, decía, ahí está el reflejo de reconocimiento. Él en ese momento se despertó por la leche fría, pero después tirando del hilo, lo que le pregunté, Jorge, ¿tú tenías miedo? ¿Te despertaste en mitad de la noche? Bueno, al final acabo diciéndome que había un ojo en la puerta. Vale. Entonces, Pero la leche eso fría es lo más fácil para atraer tu atención y es lo que es, socialmente eso es. aceptable, ¿no? Claro, entonces, si, por ejemplo, si él me hubiera dicho que había un ojo y tal, pues a lo mejor le hubiera dicho, Jorge, pues cierra los ojos, ¿no? Es decir, vuélvete a dormir, ¿no? No hubiera tenido a lo mejor. Entonces él pensó que él tira la piedra y están probando, son experiencias, ¿no? Entonces tira la piedra y comprueba. Entonces, no siempre funciona, pero para mí es una herramienta que funciona para el adulto, ¿vale? Que funciona para saber qué es lo que él está interpretando. Entonces, con el ejemplo que tú dijiste de que ahora muchas familias necesitan tirar de pantalla y que los niños llegan a comportamientos, síntomas, ¿vale? De lo que yo le llamo síntomas, para cubrir unas necesidades no satisfechas, hay que ponerle sobre la mesa cuáles son esas necesidades no satisfechas, ¿no? E ir a por ella. Y a por ellas, claro. Por ejemplo, yo qué sé, berrinche, ¿vale? Digo berrinche porque es luego ¿Para qué? con Porque un me mente. más rápido. Sí, pero bueno, para mí sigue siendo un síntoma, ¿no? Es decir, es como antes de dormirse o a media tarde que ya está ahí como... y de repente le dice, Iraya, por ejemplo, a la pequeña, ¿no? ¿Tú quieres hoy ducharte con mamá? Y es como, sí, ah, vale, venga, vamos a ducharnos. Es decir, no es necesario, me puede hablar, puede decirme, hoy me apetece, ¿no? Entonces, estamos como siempre modulando el que puedan comunicar, el que puedan expresar sus emociones, el que puedan expresar lo que necesitan y romper con esto de que pueden expresarse a través de la queja o a través de síntomas, a través de conductas socialmente no aceptadas, ¿vale? Entonces, eso que no es fácil, ¿vale? No es fácil, no es fácil. Y además ya han pasado 40 minutos y tenemos que ¿En concluir. serio? Flipa. Siempre nos pasa lo mismo, se le pasa súper rápido, súper interesante. Entonces, ¿nos las resumes las dos herramientas que has dado? ¿O tres? Ah, ¿O... ¿he dado alguna? No. Yo un montón. Bueno, esto último, ¿no? Tener en cuenta que esos síntomas, es decir, que sean rabietas, que nos pidan atención, que no sé, que te pidan cosas que no tienen sentido. Los despertares por la noche son más inconscientes, pero también no cortéis, dice. Son, no corté. Nos encantaría seguir, pero no, tengo que mantener el tiempo. Volvemos la semana que Eh, viene. ¿Vale? ¿En serio? Sí, 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 yo no tengo problema. Venga, pues repetimos, no, continuamos la semana que viene. En todo caso, esténse atentas que todos esos signos incómodos que te están llamando la atención, hay algo detrás que ellos no son conscientes, pero que nosotros podemos hacer conscientes si sabemos lo que es. Entonces vamos hablando con ellos, ¿no? Y haciéndole preguntas sobre lo que nosotras sospechamos que puede ser realmente. Para Y con nosotras, y con con ellos nosotros. y con nosotras mismas.
Porque no sé si, es decir, porque las necesidades no expresadas de ellos son necesidades mías. Recuerden el ejemplo que le he dado del aburrimiento, ¿no? Es decir, si eso es una creencia mía, al final va a ser una necesidad suya, ¿sabes? Pero que se está materializando a través de mí, a través de que yo no soy consciente de esto, ¿no? Entonces eso. Y bueno, yo creo que es fundamental el tema por lo que he dicho, ¿no? De sentido comunitario, de intentar siempre ampliar el sentido comunitario de los niños, que esto se verá después en un futuro, ¿no? O que es lo que por lo menos quiero, ¿no? Mi semillita es ampliar el sentido comunitario de las personas. Y los niños son, pues, los primeros. Los Porque primeros. en los adultos hay que quitar mucha No, mierdita primero, ¿vale? Entonces, los niños son como más puros y entonces es mucho más fácil pensar, decir, que ellos piensen que toman una toma de decisiones por ayudar a los demás. ya, lo que pasa es que si tú no eres consciente de eso, ¿cómo se lo vas a transmitir? Y si tú te crees que lo piensas, o sea, que lo piensas pero no lo has integrado, va a ser muy difícil. Pero Sí, bueno, como todo. súper interesante para dejarnos esa reflexión hasta, ¿vale? Hasta la próxima vez. Pues nada, pues ya te llamo para concretar qué día de la semana Vale, que volvemos a vernos. Muchas gracias. venga, a Y ti. saludos a todos y si tienen preguntas, pues se la guardan para la próxima vez porque ya voy a corto. Muchas gracias, Eva. Adiós, gracias a todos.